Muy buenos días a todos nuestros seguidores de la Escuela de Gestión Pública. Les saluda Pilar Orivo y en esta ocasión tenemos una nueva edición de nuestro programa Radar Público sobre el tema de desafíos para un sistema moderno de compras y adquisiciones. Para abordar este tema nos están acompañando dos profesores del programa de gestión de las contrataciones con el sector público de nuestra escuela, Blake Muro y Carlos Ireijo. El tema de contrataciones ha sido por mucho tiempo cuestión de diagnósticos, reformas, propuestas de mejoría. ¿Cómo, Carlos, en esta oportunidad las contrataciones públicas son una oportunidad para la reactivación económica? Ah, Buenos días, gracias por la oportunidad. En realidad, a través de la contratación pública siempre se ha dicho, y es algo cierto, que se reactiva de alguna u otra forma la economía. El Estado es el agente que más contrata. Tiene sus distorsiones, pero es el que más contrata. ¿Ok? Entonces, para mover la economía en una situación como esta, en la que definitivamente el efecto de la paralización ha generado digamos, pérdida de puesto de trabajo, reducción de acciones de las empresas para producir bienes y servicios, la contratación pública se vuelve como una especie de camino paralelo para volver a movernos, ¿ok? Y sin dejar de considerar de que a través de estas contrataciones el Estado logra los bienes, servicios u obras que necesita para atender las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Y en este caso de la pandemia, me parece que la reactivación se va a mover mucho en este sentido, de qué tanto contrate ahora el Estado. Claro, con buenas compras, por supuesto, ¿no? Tampoco se trata de despilfarrar el dinero o hacer un derroche de la caja fiscal. Pero las actividades que se han estado notando a través de programas, digamos, podrían mejorar los programas que están en ciernes ahora por el tema de la pandemia, pero tiene que moverse un poco más el tema de la contrata. ¿Ok? Hemos estado un poco paralizados, hemos estado suspendidos, nos hemos reactivado, hemos reiniciado contratos, procedimientos de selección, pero tenemos que ser un poco más activos en el tema. ¿Ok? Se entiende que la coyuntura ha hecho que las entidades pues, reestructuren su programación y su planificación, pero si queremos seguir adelante con la reactivación económica, el Estado va a tener que empezar nuevamente a mover la maquinaria para las contrataciones. Blake, ¿cómo las contrataciones públicas pueden promover políticas que apuesten a mejorar la competitividad del país? Bueno, efectivamente, siendo las contrataciones públicas una herramienta de gestión, para mí es una herramienta de gestión que en realidad promueve otras políticas públicas, y entre ellas no solamente la competitividad, sino promueve la productividad, puede promover la innovación, incluso puede promover la inclusión, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, hay programas del Estado hoy día que se desarrollan promoviendo estos patrones, considerando además lo que bien ha dicho Carlos. El Estado es el principal comprador. Entonces, siendo el principal comprador, estas compras, obviamente no todas, muchas de ellas pueden ser dirigidas para promover estos programas. El Ministerio de la Producción tiene programas, por ejemplo, como el desarrollo de proveedores. En muchos de los casos en los cuales este desarrollo de proveedores lo que busca es incluso desarrollar innovación realizada por los proveedores, pero promovida por el Estado. Entonces, de esa forma se puede promover tanto la competitividad como la productividad, la innovación y en algunos casos la inclusión también en temas de género o inclusión de MIPIs, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el Estado, al tener este poder de compra, debería poder ser el que mueva la balanza utilizando esta herramienta de gestión, no solo para adquirir o abastecer nuestros bienes y servicios, sino también para utilizarla como esta herramienta, ¿no? Y a la vez, juntando las respuestas de ambos, ¿cómo se ha dado este desempeño en los últimos años? Carlos. Yo creo que mal. O sea, yo creo que no se ha sabido enfocar el tema de para qué estamos comprando. Bien lo ha dicho Light, el poder de compra que tiene puede incentivar determinadas políticas para fomentar determinadas acciones que la ley no puede equiparar de por sí. O sea, evidentemente todos somos iguales bajo la ley, pero eso no es cierto en la realidad de los casos. Entonces, las políticas públicas lo que lograrían
sería tratar de fomentar compras más a las MIPES para que se reactive ese ámbito que obviamente es el motor del país. O sea, las MIPES son el motor del país, las que generan más puestos de trabajo. Con programas paralelos también para lograr formalizarlos, por supuesto, ¿no? El tema del género que también ha mencionado Blay. O sea, tenemos tímidos intentos respecto a algunos elementos como factores de evaluación que hacen unos premios a políticas o sellos de calidad como empresas que cuidan la seguridad del trabajador, empresas libres de violencia contra la mujer, el tema de la gestión ambiental con las compras sostenibles, la protección del medio ambiente. Lo que yo veo es que no lo hacemos bien y la razón básica es que cuando tratamos de fomentar eso, es evidente que dentro de lo que es la contratación del Estado podemos competir todos, pero no todos somos competidores naturales. Así de claro lo voy a poner. O sea, los bienes en un mercado como el nuestro no son homogéneos. Hay asimetría de información, hay distintas calidades, el precio distribuye consumidores, distribuye proveedores, el precio te indica cuál es el parámetro de calidad que más o menos está buscando. Cierto es que OCE y con su CODE en su momento han dicho de que eso es un elemento subjetivo, pero no por eso no puede convertirse en un elemento que pueda ser objetivo con algún tipo de componente o elemento. Entonces, cuando nosotros empezamos a premiar para hacer, digamos, la compensación entre el precio y la calidad, lo que yo siempre he reclamado es que los factores que son distintos al precio, y el precio tiene un peso bastante fuerte, 50% por lo menos, te das cuenta de que los productos, yo no voy a decir que son malos, pero que no comparten la misma calidad de algunos otros, compiten no por el tema de la calidad, compiten por el precio. Es decir, yo te lo ofrezco más barato, pero obviamente tengo menos calidad. Entonces el consumidor razonable lo que hace es ponderar cuánto dinero tiene y cuánto va a durarle ese bien, cosa que es una decisión económicamente racional. ¿Ah? O sea, no siempre se escoge el mejor bien, sino que todos estamos parametrados por un tema de presupuesto, coyuntura y elementos de esa naturaleza. Pero cuando tú ves los factores, tú lo que ves es premio, por ejemplo, a la integridad, que está de moda, 2 puntos. Entonces, certificarte como una empresa que está testeada, estandarizada, tienes procedimientos estandarizados, controlados, que evita el soborno, y dentro del puntaje te van a dar solo 2 puntitos y tú haces el match, una proyección entre si alguien se baja de precio un 10%, el 2 puntos no te sirve. Entonces lo que dice la gente es, en realidad no tiene ningún incentivo estar certificado por esto, porque yo simplemente bajo el precio y no tengo que invertir en eso. Igual con el tema de la seguridad y salud en el trabajo. O sea, son prácticas que ponemos 5 prácticas y decimos, si tienes todas las prácticas, te doy 2 puntos. Entonces tú dices, 5 prácticas y te va a dar 2 puntos a raíz de 0 punto y algo cada práctica. Entonces tú lo que dices es, como cualquier capitalista que hace su polinómica para ver la posibilidad de ganar, lo que dices es, no me conviene invertir tanto dinero en estos sellos de calidad, que en realidad son lo que está tratando de fomentar la contratación pública, contratar con empresas responsables, contratar con empresas que, digamos, protejan de violencia de género, que cuiden el medio ambiente, que contraten a personas discapacitadas, pero tú ves el puntaje y dices, no, no tiene relevancia. Por más que me certifique, siempre el precio va a ser un elemento decisorio. Entonces, la política no logra, más que en papel, logra ser puesta en la palestra. Y yo creo que el Estado, y ahí sí digo, el Estado debería hacer un análisis respecto de cuántas veces los procedimientos de selección han sido otorgados a proveedores que han ofertado un precio mayor. ¿Ok? Y yo no tengo evidencia científica porque no he hecho ese análisis ni esa investigación, pero yo creo, a ojo buen cubero, sin tener una evidencia científica, que el 95% de los procesos adjudicados han sido adjudicados al precio más bajo. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual yo creería, tampoco tengo evidencia científica, que tenemos tantos problemas en ejecución contractual. O sea, la política tiene que entender de que necesitamos promover algo y necesitamos premiar a las personas, a ese tipo de empresas que nosotros queremos contratar, a las que cuidan el medio ambiente, a las que contratan discapacitados, a las que protegen a sus trabajadores en tanto en seguridad y salud, a los que protegen a la mujer, a los que hacen uso responsable de la energía, a los que hacen un uso responsable del recurso como el agua. O sea, todos esos sellos de calidad que hemos puesto tú ves el factor
y ni haciendo proyección de un mini procedimiento de selección ganan. O sea, ayer he tenido un caso donde un equipamiento médico cuesta $70,000, ¿ok? Y otro equipamiento cuesta $20,000. Obviamente son de tecnologías totalmente diferentes y desfasadas, ¿no? Pero como tenemos esa idea de que la libre competencia es abrirlo para todos, entonces permitimos que distintas tecnologías se empiecen a competir. Y eso no es cierto. Pues es como permitir que el DVD compita con el VHS. O sea, bueno, yo soy antiguo, ¿no? Yo conozco el VHS, ¿no? O el Betamax. O sea, son tecnologías más baratas. Es muy probable que si solamente se vea el precio, ganen este tipo de tecnologías, pero en realidad no son competidores. Claro, todos son formatos de video, pero no compiten entre ellos. Entonces, cuando Claro, tú abres en ese sentido la competencia para que el Tico pueda competir con el Mercedes, el Tico va a ganar siempre, porque por el precio más bajo. Entonces, eso es lo claro. que tenemos que cambiar para poder hacer bien la política. Blight, ¿cuáles son tus apreciaciones sobre este análisis? Mira, yo creo que es un buen diagnóstico, ¿no? Como diagnóstico es correcto, o sea, eso es lo que ocurre en la realidad, eso es lo que normalmente sucede. El tema de existe la norma, la ley MIPE, la valoración, la puntuación, y eso es lo que en la práctica sucede para aquellos quienes hemos además trabajado en la compra directa, ¿no? Sin embargo, siendo propositivos, lo que hay que ver es que hay que ser creativos. Hay que ser creativos y disruptivos, y ahí decía, creo que en el tiempo, si bien no hemos hecho como Estado de repente un trabajo suficiente, creo que hemos hecho o hemos dado algunos pasos. En mi experiencia, por ejemplo, cuando he sido directora de articulación de mercados en el Ministerio de la Producción, se han establecido y hay que establecer estrategias. ¿Han tenido la efectividad que se requería? Probablemente no al nivel que se desea, pero por lo menos son unos primeros pasos identificando lo que se requiere para generar ese valor público en el ciudadano, que en este caso serían las MIPES. Como mencionaba hace un rato, teníamos, por ejemplo, debe existir todavía el programa de desarrollo de proveedores. Ahí dando ejemplos, en el caso del programa de desarrollo de proveedores, habían la necesidad de que el Estado pudiera ya salir a comprar no solamente bienes, sino salir a comprar soluciones. O sea, debemos comenzar a pensar en otra forma de adquirir. Entonces tenemos que incluso a través de eso promover la innovación. Cuando estaba en OCE, tuve algunas reuniones con el exdirector de la Dirección de Tecnologías del Ministerio de la Producción en ese momento, que además estaba ya trabajando en el BID, para ver cómo se innovaba o se implementaba en el Perú las compras públicas innovadoras, ¿no? Desde el lado del sector público. Entonces, sí se pueden hacer compras y sobre todo a nosotros nos toca, no vamos a poder competir probablemente con la importación de China, pero sí hay otros sectores a los cuales hay que seleccionar y a los cuales podamos, de ser el caso, promover de alguna forma a través de estas compras que realiza el Estado. Entonces, hay estrategias que se deben establecer. Otro mecanismo, por ejemplo, para dar algunas ideas, es en el caso de Compras a Mi Perú, un programa que tiene el Ministerio de la Producción, que viene hace muchísimos años, ha dado lugar a que hay más de 2.000 MIPES por lo menos que se encuentran certificadas. Estas MIPES perfectamente habría que ver de qué tipo o de qué naturaleza, con una articulación efectiva con el Ministerio de Trabajo, con una articulación efectiva de capacitación y certificaciones, podría crearse un catálogo electrónico en el marco de Perú Compras de ciertos bienes y servicios que permitan acceder a las entidades públicas. Entonces, insisto, efectivamente, la sola aplicación de puntaje a través en procedimiento de selección, tan solamente el hecho de aplicar eso en función de la normativa no va a funcionar, es correcto. Entonces ahí es donde nos toca hacer también a nosotros desde el lado del sector público y también de quienes diseñan la política pública, nos toca ser innovadores promoviendo otras propuestas en ese sentido, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que sí hay alternativas. Otra propuesta que puede existir, que de hecho en su momento, cuando he tenido a mi cargo en el caso del sector salud, también promover articulación con otros sectores y con compras en MIPE. Hoy día, las aglomeraciones productivas, tenemos por ejemplo al sector textil, que se ve de alguna manera deprimido y se ha visto afectado en el marco de la pandemia. Por otro lado, tenemos al sector salud, que tiene una necesidad probablemente latente y cada cierto tiempo de reposición de ropa hospitalaria. ¿Cómo hacemos para articular a estas MIPES del sector nacional de manera tal que sean aquellas las que abastezcan de estos bienes a todos los hospitales? Estoy segurísima que eso debe representar más de 150 millones de soles de compra.
¿correcto? Entonces, si hacemos esto a través de programas o a través del uso de núcleos ejecutores, por ejemplo, que es el que utiliza Compras a Mi Perú, sí se pueden realizar estrategias en las cuales direccionemos o articulemos nuestro esfuerzo para promover la productividad. Y ahí hablaríamos de formalidad, de productividad, incluso de competitividad en este sector, en el caso de las MIPES, ¿no? Claro que sí, Blight. Carlos, Mm. rescatando mucho lo que acaba de decir Blight, ¿qué tan importante es para ti este tema de la articulación? Bueno, lo que pasa es que cada uno hace lo que cree conveniente en el Estado. El Estado está totalmente partido. O sea, y se ve incluso en compra pública. Eh, digamos, tenemos un órgano supervisor que yo quiero bastante, eh, pero en realidad es como una especie de perro que no muerde. No logramos articular, ahora tenemos un órgano rector que es una dirección de abastecimiento que pertenece al MEF, ¿ok? Tenemos a un Perú Compras, ¿ok? Y tenemos a la Superintendencia Nacional de Bienes. Entonces, como actores, se ve una estructura muy bonita, ¿eh? Pero como articulación, así como lo ha puesto Blay, no la tenemos. O sea, no tenemos una coordinación certera para ver la ubicación de las MIPES, quiénes pueden hacerlo. Y quizás algo más terrenal, ¿no? O sea, una de las cosas que ahoga las MIPES también, dentro de lo que es el tema de la compra, es cuánto se demora el Estado para pagar. Así, coloquialmente te digo, el Estado cabecea mejor que los futbolistas, ¿ah? O sea, no paga. O sea, se demora excesivamente en pagar. Y la MIPE trabaja con capital de trabajo. O sea, así de simple. Entonces, si la MIPE le pagas a 60 días vista como WON, esa MIPE o quiebra o no va a querer trabajar contigo. Entonces, cuando articulamos el tema y podemos procesar información respecto de quiénes son las buenas, quiénes son las que pueden brindar el tema, dónde las podemos colocar, cuál es la mejor regulación también para darles un aspecto importante. Analizar dentro de lo que es la coordinación si las instituciones que tenemos reguladas actualmente, me refiero a tipos de procedimientos y regulación específica, van a permitirle una seguridad para que las MIPES, que son el motor del país, puedan ingresar a, a contratar con nosotros, porque lo importante no es contratar, lo importante es cobrar. Entonces, si tengo demasiada dificultad para eso, eh, mm, la gente no se mete a este tipo de inversiones. Okay. Hay estudios bastante fuertes donde dicen, oye, como la norma es muy complicada, no existe apoyo, no existe seguridad, la MIPE prefiere estar en el ámbito de confort, que es trabajar con los que, digamos, conoce, o prestaciones inmediatas, te pago y te entrego, o págame primero y después lo hago. ¿Ok? Pero sí hay bastante potencialidad, pero no logramos articular como está una política. O sea, un día alguien se levanta a un ministerio y dice, hay que hacer esto. Dice, y ahí queda, hace un mejor esfuerzo dentro de lo que es su ámbito. ¿Ok? Otro día alguien se levanta y dice, mejor hagamos lo otro para ver este tema. Entonces, no nos ponemos de acuerdo para ver qué cosa va a ir primero. ¿Ok? Y cuando nos ponemos de acuerdo para que algo vaya primero, no nos ponemos en cómo vamos a empezar. Si es por la regulación, si es por el sistema, porque a veces el problema no es la regulación, sino el sistema, que es, yo lo denomino la capa dura. La capa dura es la que no se mueve. O sea, puede haber una ley y el sistema no va a dejar que funcione la norma. ¿Ok? Una de las cosas más claritas que veo es el pago. 15 días para pagar, eso no es cierto. No se paga. Tienes 10 días para emitir conformidad, eso no es cierto, no se da. Tienes 12 días para entregar firmado el contrato, eso no es cierto, no se da. O sea, el sistema no deja que la norma funcione. Y ahí tenemos un problema. Entonces, la reforma no es legal, la reforma es de sistema, de integración, de conexión, de política. Entonces, cuando Blight habla de esos temas, la gente, claro, tiene buenas ideas, por supuesto, ¿no? Pero son ideas, son lluvia de ideas. O sea, nadie se sienta a armar el rompecabezas. Y ese es el problema en la compra pública. Porque, digamos, ya sabemos que está corriendo un proyecto de ley sobre la normativa. Va a haber un cambio normativo. Y no es infidencia porque en realidad ya se mencionó en un foro determinado. O sea, no es que yo esté haciendo una infidencia, ¿no? Es más, ya salió publicado en el periódico la noticia. Entonces, y ahí nomás te das cuenta de que, a ver, tenemos una norma vigente en el 2016, prepublicada en el 2014, pero recién vigente en el 2016, modificada la primera vez en el 2017.
con una segunda modificación en el 2018, una tercera modificación en diciembre del 2019, y bueno, con las modificaciones que ha tenido en el COVID, ¿no? Entonces, tú con esos pasos normativos, la única conclusión que puede llegar, no sabemos dónde estamos yendo. O sea, una norma no puede tener tantas modificaciones. Es más, se dio un texto único ordenado y ahí nomás se volvió a modificar. Claro, cosas pequeñas, por supuesto. Pero eso te tiene que decir de que no lo estamos articulando bien, ¿ah? O sea, es que alguien se levanta un día y dice, esta es una buena idea. Y alguien se levanta el otro día y dice, esta es una mejor idea. Y alguien se levanta 3 semanas después y dice, esta está mejor que las otras dos. Entonces, no podemos seguir así porque la inseguridad no solamente es para el operador logístico, ¿ah?, sino para la empresa. No sabe cuál es la norma, no sabe si el criterio ha cambiado. Obviamente, como profesores, nosotros, digamos, nos siguen llamando porque como hay cambios normativos, explícame el cambio normativo, ¿no? Pero ese hecho concreto significa que no estamos para nada articulados. Claro, no sé cómo vaya a salir el nuevo proyecto, ¿no? ¿Cuál va a ser la visión? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál va a ser la idea o la estructura innovadora que quiere implantar para la contratación pública? Lo que sí puedo decir es que la 30.225 del 2014, vigente en el 2016, rompió el esquema del decreto legislativo 1017. Se cambió la idea de cómo debería comprar. Eso sí es cierto. Se cambiaron instituciones, se retiraron algunas cosas, se incluyeron procedimientos de regulaciones internacionales que, digamos, fue un buen intento para cambiar lo que ya teníamos, porque al menos si no intentamos cambiar, vamos a quedar igual, ¿no? Lo malo no es cambiar, sino cambiar a cada rato. Eso es lo malo. Blight, en lo referente a lo que nos comentaste acerca de la articulación, ¿qué tan importante es sobre todo este marco normativo que nos ha explicado Carlos, que tiene deficiencias, que no puede llegar a funcionar bien, que tiene muchos errores y cambios sobre la marcha? Sin embargo, ¿cómo deberíamos de enfocarnos en un marco post-COVID, en un marco golpeado, donde tenemos una economía golpeada? Y deberíamos de pensar también, si de por sí ya no se prestaba atención quizá a las MIPES, a los pequeños, medianos negocios, ahora cómo prestarles más atención en un marco donde han sido seriamente golpeados económicamente. Bueno, es cierto, estos constantes cambios de la normativa lo que genera es inestabilidad, lo que genera principalmente son ineficiencias, ¿no? Algo que escuchamos siempre es, y lo escuchamos en la tele, lo escuchamos en todos lados, cuando conversamos con amigos, es el problema del Estado y las compras públicas es la corrupción. Y estoy segura que sí, seguro que hay un grave problema de corrupción latente. Y el problema de la corrupción es que esto viene de casa, muchas veces, ¿no? O sea, no podemos entrar a actuar ahí donde aquel que no tiene valores decide pues llevar actos negativos y en contra de la moral y de las normas en instituciones públicas. Sin embargo, donde sí podemos actuar es en generar eficiencias. Y muchas de estas cosas, incluyendo los cambios constantes normativos, lo que hacen es generar ineficiencias. Un cambio normativo en julio o en septiembre hace que aquello que se tenía planificado, comprar, los ajustes, las distintas áreas internamente en una logística, se comiencen a devolver documentos y ya pasó el siguiente año. No se ejecutó ese presupuesto, ¿no? Lo he vivido en carne propia, lo vemos diariamente para aquellos que tenemos, que hemos estado viendo per se los procesos. Ahora, sin embargo, por otro lado, también nos queda pensar en la articulación. Mencionaba Carlos respecto de esta falta de articulación para implementar buenas ideas. Estas ideas que yo les comento no solo son ideas, se han ejecutado. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos deficiencias en el Estado, efectivamente, deficiencias en el Estado, y creo que hay que partir de ese y de romper ese paradigma. El Estado nunca va a ser perfecto, probablemente no logremos un estado de perfección, probablemente la compra pública no sea perfecta en todos lados hasta que logremos implementar paulatinamente desde la profesionalización, porque esto parte desde quienes ejecutan la compra, desde la profesionalización del operador logístico, desde que logramos hacerle entender al área usuaria cómo su requerimiento no debe estar dirigido a un proveedor, sino que debe abrir el mercado, desde que vamos a entender que los tiempos implican una planificación correcta y esta tiene que estar vinculada a objetivos y planes, desde que incorporemos el concepto de gestión para resultados y la gestión por procesos dentro de las instituciones.
Es decir, hay un largo camino por recorrer, pero esto no implica que no comencemos a hacer de alguna manera esfuerzos, si bien aislados de manera completa, son esfuerzos que se pueden ir dando a nivel de instituciones. Yo empezaría, por ejemplo, si es que estamos entrando hoy día a la conversación en el marco de las MIPES, yo empezaría por empezar a articular 3 grandes sectores: el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Entonces, yo articularía qué MIPES, porque el sector producción ya tiene una base de datos, ha trabajado por años con muchísimas MIPES, ha capacitado a muchas de ellas, ha certificado a muchas de ellas. Por otro lado, tenemos al Ministerio de la Producción, perdón, al Ministerio de Trabajo, que hace trabajos, tiene programas, tiene certificación de habilidades. Entonces, ¿cómo vamos combinando estos programas? Ahí es donde yo creo, más que en el problema de la articulación en la compra, la articulación viene en aquellas estrategias que coadyuvarían a generar una compra eficiente. Entonces, articulemos. Ahora, falta una visión probablemente más estratégica de quien pueda articular estas ideas que estamos mencionando, seguro. Pero estoy segura que entre quienes nos escuchan, entre nuestros alumnos, entre aquellos que participan en los programas, entre nosotros mismos, podemos generar estos espacios de diálogo en donde estas ideas comiencen a tener eco. Esa es un poco la idea de espacios como estos, ¿no? Articulemos una idea que suelto, articulemos Ministerio de la Producción, articulemos Ministerio de Trabajo, articulemos sector salud, de manera tal que utilicemos ¿a qué? A las aglomeraciones productivas, tipo sector textil, ropa hospitalaria, sector metal mecánica para hacer los mobiliarios médicos, que es equipamiento muy básico, y te lo digo con la experiencia de haber sido la compradora en el sector salud de bienes estratégicos. Y el tercero, podemos tener incluso aglomeraciones en el sector calzado, que podríamos trabajar con calzado inclusive para las Fuerzas Armadas que tanto apoyo hoy día nos prestan. Entonces, si pudiéramos articular a este Estado con grandes compras, identificando bienes que se pueden articular a través de MIPES con estos sectores, perfectamente ya estaríamos haciendo un paso. Ya estaríamos dando un paso distinto para promover reactivación, formalización, productividad y competitividad, ¿no? Carlos, ahí quería complementar todo lo que ha dicho Blight con esta pregunta. ¿Qué tan importante es la labor de la academia en este sistema que actualmente necesita apoyo, necesita conocimiento y necesita también articulación? Oh, yo lo que creo es que cuando el sector privado y todas estas instituciones se unen para hacer algo, al menos hacen presión para hacer algo, ¿ok? Yo creo que la enseñanza dentro de lo que es la contratación pública tiene que ir más allá de un marco normativo que es de cambio constante, sino como dice Blight, esas ideas que pueden ir mejorando. O sea, no vamos a tener el secreto ni la solución total, pues, ¿no? O sea, son simplemente opiniones que nosotros como universidad, por ejemplo, podemos ir brindando, como profesores de la escuela podemos ir brindando. Podemos incluso estar equivocados, ¿ok? De repente no es la mejor solución, pero si no empezamos a, digamos, a hacer algo para cambiar, ¿ok? No vamos a cambiar. O sea, el cambio no va a llegar del cielo, pues, ¿ok? Y lo que yo sí creo es que las personas que ven un poco de afuera la problemática tienen algunas ideas, obviamente influenciadas por sus propios intereses, o sea, todos estamos movidos por eso, ¿no? Regulaciones que convengan, que hagan más fácil la contratación, siempre vista desde una perspectiva determinada. Pero eso no implica que las ideas no puedan ser buenas. Entonces tiene que salir a la palestra, ya sea pues en clase, en gestión pública, en algún foro, en cualquier seminario que se nos invite sobre temas que tengan que ver como hacer mejor la compra, más eficiente, no hacer un desperdicio de recursos. O sea, porque como dice Calabresi, en un mundo donde los recursos son escasos, desperdiciar es injusto. Entonces tenemos que hacer un análisis económico respecto de cuál es la mejor política, cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor interconexión, cómo vamos a articularlo, con quién lo vamos a articular. ¿Ok? Y para hacer eso, el primer paso son las ideas sueltas, la lluvia de ideas. Y lo que yo digo es, no podemos quedarnos en lluvia de ideas.
No sé, un día nos juntamos los profesores de gestión pública y hacemos pues una lluvia de ideas, alguien las consolida, le tocamos la puerta a los y le decimos, oye, ¿sabes qué? Hemos pensado, no es la solución, queremos que lo analices, pero creemos que deberíamos hacer esto, 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 ¿no? Por ejemplo, ahorita he dicho, tengo 3 sectores importantes donde yo creo que podría funcionar. ¿Ok? Entonces nos sentamos, lo analizamos, se lo proponemos a OCE o a la dirección de abastecimiento, quien sea, porque es el órgano rector en ese momento. ¿Ok? Pero ese es el trabajo de todos nosotros en la academia. O sea, tratar de generar nuevas ideas, pero no solamente ideas, articularlas, estudiarlas, profundizarlas y plantear algún tipo de proyecto, ¿no? Con lo que ya tienen el Estado, con la que podría tener el Estado, incluso para decirle esto no sirve y hay que cambiarlo, ¿ok? Porque esa es nuestra función, no ser unos críticos malintencionados, pero sí poner algunas visiones que de repente no son necesariamente las del Estado, porque cada uno tiene su propia visión. O sea, yo cuando estaba en el Estado y estaba con su CODE, la norma era perfecta, el sistema funcionaba muy bien, porque era el supervisor. Después me cambié de lado, me volví jefe operativo, la norma no funcionaba, o sea, ya tenía que hacer maravillas para interpretar y darle algún sentido a esta herramienta. Y ya como privado, pues, tú ya lo ves diferente, ¿no? O sea, no funciona por esto, pero obviamente es porque estás en el sector privado también. Entonces, cada uno tiene su propia, el auditor tiene su propia visión, el supervisor tiene su propia visión, el rector tiene su propia visión. Entonces, también hay que tratar de articular un solo idioma para que la compra siga un mismo camino. Porque el hecho de que todos los caminos lleguen a Roma, pero no se pueden ir por todos los caminos. O sea, tiene que haber al menos uno trazado, ¿no? Uno trazado que sea el mejor, porque como dice Blight, nosotros no somos perfectos, el Estado nunca va a ser perfecto, pero en la medida de lo posible tratemos de caminar, no correr, pero quizás trotar. No podemos trotar, quizás caminar, ¿ok? Pero no quedarnos quietos, porque quedarnos quietos es lo que nos está haciendo daño en realidad. Y mucho daño, con ideas preconcebidas, no queriendo salir de la zona de confort, manteniendo instituciones que tienen como 20 o 30 años, ¿no? O sea, la primera comisión que hice fue en el 2002 y hay algunas instituciones que se mantienen en el 2020 sobre temas que se discutieron en esa oportunidad. Entonces, hay que tratar de innovar incluso instituciones que podrían, por el paso del tiempo, ya no ser tan eficientes como antes. En su momento eran importantes, ahora quizás ya no lo sean tanto. Entonces, no estar estáticos, caminar. Cuando caminemos, nos ponemos a trotar, cuando aprendemos a trotar, nos ponemos a correr y si podemos ya hacer mucho más rápido, mejor, pues, ¿no? Porque esa es la idea del Estado, ¿no? Siempre hacerlo cada día más rápido y mejor, sobre todo. ¿Ok? Y para eso, pues, nosotros podemos ir aportando granitos pequeños que se consoliden, se integren con otros granitos de arena y podemos tener una playa. O sea, así es como deberíamos funcionar, al menos eso es como yo lo veo, ¿no? Justo ahora ya con esta respuesta que me estás dando y ya estamos en la recta final del programa, les quería hacer una pregunta final a los dos. Blight, si tú nos podrías ayudar primero, es cómo, ya a manera de conclusión, ¿cómo hacer para tener un sistema más ágil y transparente de compras públicas? ¿Qué es lo que, 3 puntos claves que quizá deberíamos de tener en cuenta para lograr tener ese sistema? Más ágil y transparente. Yo creo que una de las cosas es no podemos seguir haciendo más cambios normativos. El marco normativo tiene que ser, no tiene que ser un corset, no tiene que ser una normativa exacta, porque nunca vamos a poder abarcar todos los supuestos. La mirada, más bien, no tiene que ser la de quiero evitar que hagas esto. La mirada tiene que ser que el marco normativo es justamente el marco sobre el cual nos movemos orientado, si miramos que lo que buscamos es, lo que hacemos es una gestión para resultados y lo que queremos lograr es un impacto, una finalidad, un efecto, entonces el marco normativo debería ser esas reglas sobre las cuales por dentro tenemos la flexibilidad de movernos. Eso acompañado en un segundo lugar de la transparencia de la información. Es decir, debemos generar información para gestionar conocimiento. Eso es fundamental. La gestión del conocimiento en el sector público no existe y esto va de la mano con la falta de articulación, justamente. La poca interconectividad entre las instituciones, entre los programas, hay programas que se repiten entre sectores, entonces eso hace que hayan ineficiencias, ¿no? Y un tercer lugar dentro de ese tema, la gestión del cambio. Es fundamental para mí
que la gestión del cambio activa en las personas. Programas, la academia, como mencionabas, o programas de capacitación hacen la gestión de cambio no solamente en funcionarios públicos, sino en los ciudadanos, ¿no? Es fundamental que como país comencemos a cambiar nuestra mirada hacia un país, hacia la visión del futuro del Perú que queremos. Y obviamente esto tiene un impacto directo en el marco de quienes ejercemos la función pública, ¿no? Desde la perspectiva de la función pública hay que tener una mirada de gestión de cambio, una mirada disruptiva, una mirada de innovación. Y la pandemia nos ha cogido de una forma en la cual definitivamente tenemos que pensar diferente. Lo vemos, hoy en día tenemos esta conferencia y normalmente probablemente sería un panel con mucha gente en un auditorio que nos estaría mirando, y vemos hoy día que Carlos está muy cómodo en buzo, lo cual esperaría yo poder en vez de estar en este momento, ¿no? Y nos damos cuenta que a la vez podemos tener otra reunión y paralelamente luego entrar a otra. Entonces nos damos cuenta que hay formas que se pueden cambiar. Es romper paradigmas, es gestionar el cambio, es ser agentes de cambio. La academia, nosotros podemos ser agentes de cambio, ¿no? Entonces, si pudiera circunscribirlo, es marco normativo. Lo segundo es espacios, generación de conocimiento y espacios, herramientas para brindar transparencia en la información, brindar información que permita rendir cuentas. Y lo tercero es ser agentes de cambio. Carlos. A ver, yo concurro con Blight en todo lo que ha dicho, solamente me voy a centrar en el tema de la gestión del conocimiento, porque la normativa también debe darle una seguridad al operador. O sea, el operador actualmente y durante, yo creería, 40 años, trabaja sobre la base del miedo, sobre lo que no quieren que me cuestionen. Lo que está exactamente en la norma es lo único que voy a hacer. Y bajo ese criterio, que es basado en el temor de los cuestionamientos posteriores, no se gestiona ningún tipo de conocimiento. O sea, no somos innovadores para tratar de salvar una norma que per se es deficiente porque no puede abarcar, como dice Blay, todos los supuestos. Entonces, cuando tenemos ese obstáculo de no tener una solución clara en la norma, nacen pues el gestión de conocimientos para poder generar pues interpretaciones innovadoras, eficientes, ¿no? En otros ámbitos, el innovador, el ineficiente, el crack es aplaudido. En compra pública, el innovador, el eficiente, es visto como el tipo que ha permitido que contrate a otra empresa que costaba más caro, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en esa parte de gestión de conocimiento, yo creo que deberíamos también cambiar ese paradigma de dejar un poco más grande la discrecionalidad, sobre todo sustentada. O sea, no es una arbitrariedad la que estamos reclamando los que hemos sido en algún momento operadores, ¿no? Pero yo sí recuerdo mis épocas de funcionario donde en realidad casi todos querían hacer solo lo que la norma claramente te decía que podía hacer. Y si existía algún resquicio de duda, la frecuencia de las negativas era digamos, el mayor porcentaje de la solución. No se puede. Que yo no estoy en contra del no se puede, ¿no? Pero ya no se puede, pero ¿cómo se podría? O sea, pensemos un poco, ¿no? Porque hay cosas que evidentemente no se puede si lo hagamos con esta premisa, pero digamos, se podría de acuerdo a otra institución, a otra interpretación. Eso es lo que nos está faltando, pero yo creo que también es una gran parte porque la gente tiene mucho temor de que si alguien cuestiona una decisión que generó un resultado determinado, te lo terminen cobrando a ti en una acción civil, que es lo mejor que puede pasar, porque cuando ya te ponen en una acción penal, como que ya estás más estresado que una acción de simple indemnización, ¿no? Entonces, conjugamos lo que ha dicho Blaite, los tres pilares, y le damos una seguridad para que la gestión pueda ser innovadora, pueda generar esa frase como, pucha, qué buen especialista que tengo, qué buen jefe que tengo, qué buen titular que tengo. ¿Ok? Y otra de las cosas que también deberían darle clases a los titulares, ¿eh? Porque los titulares son muchas veces los que dan la orden, pero que no firman. Entonces, ese también es un problema. Alguna vez alguien me preguntó en un foro cuál es el mayor problema que tú ves en la compra, y yo le dije, el jefe. O sea, el ministro que te dice que lo tienes que sacar y te tienes que hacerlo porque para eso te pago, ¿no? Que también me ha tocado a alguno de esos jefes. Eso hay que cambiar porque si bien el titular es una figura política, no está exento de los procedimientos que tenemos que seguir. Entonces, digamos, esa transparencia también se ve en ese punto, ¿no? A ver, órdenes claras y firmadito, pues, ¿no? Porque entonces
ya me queda claro de dónde está viniendo la orden, ¿no? Y conjugamos todos estos tres temas con el componente que estoy incluyendo y yo creo que sí podemos salir adelante. Al menos empezar a caminar un poquito rápido, ¿no? Como caminata de la Olimpiada. Ok. Light, Carlos, muchas gracias por su participación en esta edición de Radar Público. Creo que hemos ampliado muchísimo el panorama y sobre todo para una mejoría en este sistema de compras y adquisiciones en un contexto tan excepcional como el que estamos viviendo. A los dos, muchas gracias. A todos nuestros seguidores, muchas gracias por seguirnos. En breve este video va a estar publicado en el fanpage de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Hasta una próxima edición. Buenos días. Gracias, Pilar. Gracias, Carlos. Gracias. Chao, chao, Blight. Chao, Pilar. Gracias.